Antes de entrar a ver este video te recomiendo que veas las dos primeras partes, porque es una cronología de hechos e historia pura, y si empezás a ver esto para atrás, no es Star Wars, que empieza con el episodio 4 y termina con el 3. Pasado el chiste, bienvenidos a la última parte de esta trilogía titulada bajo el nombre de los paros nacionales de toda la historia de la CGT, donde te comentamos los pormenores de cada uno de ellos, el contexto político e historiográfico, el porqué de ellos, cuándo, a qué presidente se lo hicieron y qué pasó después. La primera parte va desde el inicio de la CGT en 1930 hasta llegada a la Revolución Argentina en 1966, y la segunda parte va desde el año 1967 hasta el final del alfonsinismo en 1989. En esta tercera parte, para muchos ya será conocida porque somos más generacionales a estas épocas. Brotarán nombres muy conocidos de la actualidad y el final de otros que quedan en el camino. Este video incluirá el gobierno de Menem, de la Rúa, Duhalde, los Kirchner, Macri, Alberto Fernández y Milei, con una conclusión final de parte del canal. Empecemos con el final de esta trilogía. Mediados de 1989 y Menem gana las elecciones y el peronismo vuelve a gobernar luego de 14 años de ausencia gubernamental, desde el golpe de estado del 76, ¿no? Durante los primeros 3 años de gobierno menemista no hay ni un solo paro de la CGT, pero la cosa se empieza a enervar cuando las promesas de Menem no se cumplen. El salariazo no llegó, la revolución productiva tampoco, y la defensa de las empresas públicas menos, porque Menem a partir de 1991 toma partido por el consenso de Washington y las exigencias del FMI y comienza un periodo de neoliberalismo económico y de privatizaciones de todo lo estatal. Y cuando Ubaldini otra vez volvía a generar caos a un gobierno, esta vez peronista, con la amenaza de un nuevo paro nacional, Menem comenzó a boicotear la figura y el peso del líder histórico, apoyando a un nuevo grupo de sindicalistas conocidos como los gordos de la CGT, para que Ubaldini dé un paso al costado. Pero Ubaldini no lo hizo y convocó a su último paro nacional como líder de la CGT para el 9 de noviembre de 1992. El reclamo era el rechazo a las políticas económicas y sociales que estaba teniendo el gobierno de Menem, el rechazo a las privatizaciones que generaban despidos masivos y rechazo a la reciente ley de la convertibilidad que pasaba del austral al peso convertible. Un peso, un dólar, dijo Cavallo. Pero el paro fue el más pobre en convocatoria de todo el periodo de Ubaldini, demostrando que ya no tenía el poder absoluto de la CGT y que tenía las horas contadas dentro de la Secretaría General. Así, termina renunciando al cargo luego de 12 años consecutivos de liderazgo absoluto, cediéndole el lugar primero a Guerino Andrioni de la CGT San Martín de manera interina y luego a Oscar Lescano del gremio Luz y Fuerza. Saúl Ubaldini quedó medio frisado por el gobierno menemista durante 1993, pero en 1994 volvió creando el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, el MTA, junto a Alicia Castro del gremio de aeronavegantes, a Juan Manuel Palacios del gremio de UTA y Hugo Moyano del gremio de los camioneros. Las políticas neoliberales del menemismo entraban en su etapa más furiosa y volvían nuevamente las puebladas como en los años 70. Acá Menem y varios dirigentes importantes del gobierno comienzan a denunciar una infiltración setentista en las manifestaciones, una postura subversiva y de izquierda que se iba apoderando del sentido de las protestas de los trabajadores. Acá comienzan los saqueos, los cortes de ruta, las quemas de neumáticos, otra vez volvían las barricadas en las calles y la violencia represiva del Estado también. Hubo asesinatos, desapariciones, muchísimos heridos y detenidos, volvía el caos a las calles otra vez en la Argentina. En julio de 1994 se convoca una marcha federal hacia Plaza de Mayo proveniente de toda la Patagonia, el litoral, el noroeste, el Cuyo, la Pampa, toda la Argentina. Una convocatoria de más de 70.000 personas crea el preámbulo para que tanto el MTA como el CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, con Víctor de Genaro y Hugo Yasky como líderes, convocaron a un paro nacional el 2 de agosto del 94. El apoyo de la CGT acá fue dividido, porque luego de la salida de Ubaldini, la CGT fue funcional al gobierno de Menem por un tiempo. Pero había dos figuras que crecían en el MTA y que eran el futuro del sindicalismo obrero, Hugo Moyano y Rodolfo Daer. El paro nacional del 94 no fue absolutamente convocante ni de alto acatamiento. Las puebladas eran más llamativas como método de protesta. Repito, Menem seguía denunciando un brote subversivo detrás de estas puebladas. Decía que acá había dirigentes setentistas y algunos ex guerrilleros en gobiernos provinciales que volvían a presionar sobre el gobierno neoliberal del Turco Patilludo.
Durante 1995 hubo dos paros nacionales más, el del 21 de abril y el del 6 de septiembre. El de abril fue nuevamente convocado por el MTA y el CTA, tuvo parcial convocatoria y acatamiento, pero el de septiembre, esta vez sí, convocado por la CGT nuevamente, ahora al mando de Gerardo Martínez, tuvo una adhesión total. Incluyó hasta movilización a Plaza de Mayo y reclamaba el alto nivel de desempleo producto de las privatizaciones imparables que venían desde el año 91, la pobreza en políticas sociales y el pedido de relevo y renunciamiento del ministro de Economía, Domingo Cavallo. El año 1996 fue el año más crítico para el gobierno de Menem, que soportó 3 paros nacionales a cargo de la CGT en conjunto al CTA. Los paros eran cada vez más convocantes contra el menemismo. Los 3 fueron de manera total en adhesión porque no solo incluía los reclamos gremiales de los trabajadores industriales, metalúrgicos, químicos, los camioneros, los de luz y fuerza y demás servicios, sino que también comienza a meterse de a poco la lucha docente. Ya hablamos de la carpa blanca en este video, pero tiene mucho que ver por el gran apoyo que tenían los paros de la CGT de parte de los gremios docentes ante la inminente privatización de la educación pública. Pero además, en estos paros nacionales del 96 comienzan a verse ollas populares en las calles, una marginalidad completamente tapada bajo la alfombra y un modelo económico al que los sectores sindicales califican como de exclusión. Este año además ingresa como secretario general de la CGT Rodolfo Daer, el hermano del actual, pero los paros nacionales estaban siendo más impulsados por los gremios de Moyano y Palacios desde el MTA y el CTA. Por eso, los paros nacionales a Menem en agosto del 97 y en junio de 1999 fueron convocados por estos gremios en apoyo mínimo de la CGT de Daer, que estaba siendo un poco más flexible con el gobierno. Ambos paros tuvieron un altísimo acatamiento y el pedido era el mismo: el rechazo a la política neoliberal del gobierno de Menem, el rechazo a la masiva empresa de despidos fabriles, pedidos de políticas sociales urgentes, y ahí entran comedores barriales, sociales, la lucha docente, la lucha de los empleados de salud, los municipales, los camioneros, los servicios públicos privatizados, etcétera, etcétera. El modelo socioeconómico de Menem había fracasado y la CGT le hizo en total de 10 años de gobierno menemista, desde el 89 al 99, un total de 9 paros nacionales, en promedio uno cada 13 meses. Ahora escucha bien lo que te voy a contar, porque entre Rodolfo Daer de la CGT oficial y luego Hugo Moyano, que pasó a ser el secretario general de la CGT disidente en el año 2000, al gobierno de la Rúa, la CGT le hizo nada más ni nada menos que 10 paros nacionales en tan solo 2 años de gobierno, desde finales del 99 hasta diciembre del 2001, que explotó todo. De la Rúa entró como presidente en diciembre de 1999 y en febrero del 2000, la CGT con apoyo del MTA y el CTA le hizo el primer paro nacional al presidente electo. Hasta ahí era el primer paro nacional más rápido que le habían hecho a un presidente. Tan solo 2 meses de gobierno y el 24 de febrero, paro nacional. En el Congreso se debatía la ley de la reforma laboral y los incidentes estaban a pleno afuera de él, provocando que el paro nacional de febrero se convirtiera en el primero que recibiría de la Rúa de 10. La ley de reforma laboral se aprobó y las calles volvieron a ser de la CGT, comandada ahora por Moyano. El segundo paro fue en mayo y luego en junio del mismo año, con movilizaciones a Plaza del Congreso y una adhesión total en el acatamiento general. El reclamo no solo era por la reforma laboral, sino además incluía la desregularización de las obras sociales y el repudio a las políticas socioeconómicas y el feroz ajuste que vino después. Digamos, de la Rúa siguió con el mismo esquema económico que arrastraba la última parte del menemismo. Eso no iba a terminar bien. El 23 y 24 de noviembre del 2000 y por un periodo de 48 horas hubo un nuevo paro nacional en repudio a la presencia de representantes del FMI en la Argentina. La protesta era que se exigían nuevos proyectos socioeconómicos y políticas sociales más firmes, ya que la pobreza, la miseria ahora escalaba al hambre, la desnutrición en muchísimas provincias del norte y una ignorada completa del Estado Nacional con lo que pasaba realmente en las calles. Acá Moyano empezó a parar el país del todo, porque él, como representante principal del gremio de los camioneros, te paraba el país cuando quería. Choferes de camiones y transportes públicos y privados y empleados estatales paraban todos. Y sin transporte el país no funciona y el caos es inminente. Y llega el año 2001 y Chupete de la Rúa parece que no entendía lo que reclamaban los sindicatos. El ajuste seguía su curso. El desempleo aumentaba cada vez más y lo veías en las calles con el aumento de la delincuencia, la sobrepoblación de las cárceles y una marginalidad en plazas, calles, barrios y hasta en el mismísimo centro de las ciudades más grandes del país.
Durante el último año de la Rúa presidente, la CGT de Moyano le hizo 6 paros nacionales en tan solo un año. La primera en marzo, la segunda en junio, la tercera en julio, la cuarta en agosto, la quinta el 13 de diciembre y la sexta movilización, que terminó en caos total y de la Rúa escapando en helicóptero, fue el 20 de diciembre del 2001. Todos los paros fueron con un altísimo acatamiento y algunos con un efecto total de adhesión. El reclamo anterior ahora incluía y exigía de la CGT el cambio del modelo económico de la convertibilidad, el aumento de salarios y jubilaciones, un modelo para combatir el hambre y la miseria, un repudio absoluto a los aumentos de los servicios por el ajuste implementado por el FMI, repudio contra la reducción de personal estatal y la rebaja salarial de los demás, aumento de las pensiones, más políticas sociales y educativas y finalmente el pedido de renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo y el pedido de renuncia del presidente de la Rúa, y el 20 de diciembre del 2001, paro nacional contra la represión estatal de la semana anterior. ¿Cómo contestó el gobierno? Con más represión. Y bueno, se pudrió todo, como ya sabemos, lo hemos visto miles de veces y recordado tantas veces en estos años. Luego del sacudón de fin de año del 2001 y el país que cambiaba de presidente como de calzoncillo, se hace cargo de la presidencia Eduardo Duhalde, de manera interina. Volvía el PJ luego de 2 años y pico ausente en el gobierno. Durante el año y medio que estuvo Duhalde de presidente, hasta que llamó a elecciones a inicios del 2003, Moyano le hizo 2 paros nacionales en el 2002, el del 29 de mayo y el del 20 de diciembre del 2002, con un altísimo acatamiento con movilización incluida a Plaza de Mayo, reclamando por mejoras en las políticas económicas del gobierno, el aumento salarial y las jubilaciones y las pensiones, el pedido de subsidios para los desocupados y una ayuda urgente para la gente del norte del país. Esos eran años súper violentos del país, muchísimos saqueos, mucha represión policial, muchísimos cortes y piquetes en rutas y ciudades, una agresión constante ante la desesperación de la gente de no ver mejoras en el país. Es en esta época que se produce un éxodo argentino hacia el exterior. Los puntos principales de escape son España y Estados Unidos. La Argentina estaba rota y no había solución rápida ni tampoco a la vista, porque en abril del año 2003 se celebran las elecciones nacionales donde vuelve a ganar Carlos Saúl Menem con un 24,45%, muy poco. La gente ya no quería ni votar. Es que la desesperanza era total, pero la diferencia con el segundo de la elección, Néstor Kirchner, era de apenas 400.000 votos en total, y cuando el resto de los partidos políticos se alinearon a la candidatura de Néstor para el balotaje con Menem, Carlos Saúl dio un paso al costado al verse supuestamente derrotado, y así quedó Néstor Kirchner como el nuevo presidente argentino a partir de mayo del año 2003. Acá inexplicablemente la CGT hace un alto al fuego con los gobiernos nacionales. Pareciera que había llegado su candidato más predilecto, porque durante los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner solo hubo un paro nacional de 1 hora por turno durante el 9 de abril del año 2007, en repudio al asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. El paro fue total, pero de a turnos. Si bien la economía repuntaba muy de a poco, la proliferación de subsidios estatales con ayudas materiales en otros sectores hizo que la CGT hiciera un pacto de paz con el naciente gobierno kirchnerista. Y no solo hubo apenas un paro nacional durante el gobierno de Néstor, sino que además no hubo ni un solo paro nacional durante el primer gobierno de Cristina, que va desde el año 2007 al año 2011. Una vez que Moyano largó un poco el poder de la CGT luego de 12 años imparables como el líder absoluto, el cargo lo ocupó Luis Barrionuevo y luego Antonio Caló. Pero la CGT comenzó a tener un resquebrajamiento con el segundo gobierno de Cristina a partir del año 2012. El primer paro nacional al kirchnerismo fue el 20 de noviembre de ese mismo año, con la CGT Azopardo, la CTA Autónoma y la CGT Azul y Blanco de Barrionuevo. El reclamo fue contra el impuesto al salario, la famosa ley del impuesto a la ganancia, que para muchos no era ganancia sino remuneración del trabajo realizado, y el reclamo por los fondos de las obras sociales sindicales. Acá los paros de la CGT comienzan un periodo como de extorsión contra aquellos gremios o trabajadores que no querían sumarse al paro. ¿Y cómo fue la extorsión? Con el bloqueo de fábricas, empresas y servicios de transporte, como también el bloqueo de rutas y amenazas a los trabajadores que no se querían adherir al paro nacional, y esto comenzaría a ser frecuente con los años en el país. El 10 de abril del año 2014, la CGT volvió a convocar a un nuevo paro nacional en protesta por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la inseguridad pública. El paro de abril del 2014 sería el más bravo que enfrentaría todo el kirchnerismo en su historia, ya que el acatamiento fue de un casi 98% y el país estaba completamente parado, dijo Moyano, que volvió de nuevo. Nunca se fue, siempre estuvo ahí cerca comandando todo desde las sombras. En agosto del mismo año, otro paro nacional, pero fue más breve, de 12 horas, con un acatamiento
siendo muy pobre. Pero los reclamos seguían con respecto a la suba del mínimo de ganancias, la devolución de fondos de obras sociales y la inseguridad pública, más la inflación que parecía volver a aplastar cualquier esperanza de recuperación económica. En marzo del año 2015, año electoral, se produce el último paro al kirchnerismo, en protesta a la inflación y a la modificación del impuesto a las ganancias, impuesto que iba directo al bolsillo del trabajador, como dijimos. No hubo trenes, no hubo colectivos, no hubo aviones, actividad portuaria, cerraron los bancos, no hubo recolección de residuos ni reparto de mercaderías, nada. Otra vez el país paralizado, otra vez el mismo tango. La CGT exigía la eliminación del impuesto a las ganancias porque afectaba gravemente a los que menos ingresos tenían. Mientras tanto, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, rechazó este argumento de Moyano diciendo que todo era un engaño fomentado por un sector de la prensa, que dice que todos los trabajadores están mal porque se les cobra un impuesto a las ganancias. Son puras mentiras. Pero la inflación para el año 2015 se estaba viendo claramente en los precios en el supermercado y en los tarifazos. Después de las elecciones del año 2015 que arrojaron el triunfo de Mauricio Macri y la primera derrota del kirchnerismo en elecciones, la CGT estuvo en calma durante un año. Durante el 2016 no realizó paros, pero en el año 2017 volvió con una ferocidad de acatamiento increíble. Y digo ferocidad porque acá comienzan a haber paros nacionales muy violentos en las calles. Mucha represión policial otra vez, pero también mucha violencia de parte de los convocados, principalmente aquellos militantes de izquierda como el Polo Obrero y el Partido Obrero, las agrupaciones sociales de barrios convocados y aquellos militantes afines al gobierno kirchnerista que ya no gobernaban el país luego de 12 años de manera ininterrumpida. El reclamo durante los 5 paros nacionales de la CGT que se convocaron durante los 4 años de macrismo desde el año 2015 al 2019 era la protesta por el regreso al país del FMI, el ajuste económico fatal, el rechazo a la política económica de Macri, el rechazo a la ley de reforma provisional, el reclamo contra la inflación y el pedido de aumento salarial y de jubilaciones, el tarifazo incontrolable, el reclamo contra los techos a los convenios paritarios, la devaluación, más inflación y el cierre de empresas. Macri se fue en diciembre del 2019, donde Alberto Fernández, otro kirchnerista, llegaba a la presidencia de la nación. Y bueno, esta historia ya la conocés. La CGT de Héctor Daer y Pablo Moyano no le hizo ni un solo paro nacional al gobierno de Alberto, habiendo tenido una de las políticas económicas más desastrosas de los últimos tiempos, con Sergio Massa como ministro de Economía en su último año y medio. Una inflación que se fue por las nubes, los subsidios que salieron a auxiliar todos los aumentos de servicios, transportes y obras, un endeudamiento atroz de manera internacional pero mucho peor de manera interna, un vaciamiento de bancos y una política de impresión de billetes como nunca antes visto en el país. La moneda se volvió a devaluar, aumentando el dólar de manera catastrófica, llegando a producirse hasta desabastecimiento alimenticio en muchísimas localidades del país. Un déficit fiscal problemático y grave, una pobreza del 40 al 50% en todo el país con un alto número de indigencia. Y a pesar que nos decían que por mes la inflación era del 5 al 7%, esos números estaban lejísimos cuando ibas al supermercado a comprar lo mismo del mes anterior. La demagogia política en todo su esplendor. Y bueno, en diciembre del año 2023 llega a la presidencia de manera sorpresiva e inesperada el economista Javier Milei. Asumido el 10 de diciembre, la CGT de Daer convocó a un nuevo paro nacional para el 24 de enero del año 2024, estableciendo de manera histórica como el paro más rápido a un presidente que solo había asumido un mes atrás. Récord que lo tenía de la Rúa en febrero del 2000, con solo 2 meses de gobierno. El paro nacional del 2024 consistió en el repudio al DNU que Milei llevó al Congreso y la ley de bases para la libertad de los argentinos, que como ya sabemos fue rechazada. El paro incluyó movilización de aproximadamente 90.000 personas y estuvo ampliamente apoyado por todos los movimientos de izquierda, más el peronismo y todo aquel que estaba en contra del nuevo gobierno del liberal libertario Javier Milei. Pero bueno, esta historia recién comienza. ¿Que vamos a tener más paros de la CGT? Seguro. Solo veremos cuándo, por qué y con qué argumento sólido lo harán. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, así nació en 1930, tenía un altísimo objetivo que era la representación de todos los trabajadores del país, mediante un sindicato nacional que agrupara a todos los gremios obreros que venían medio separados durante el irigoyenismo y el antipersonalismo de Alvear en los años 20. En sus primeras 2 décadas de vida fueron funcionales a los ideales del socialismo y el comunismo, ideales de políticas de justicia social, de mejoras salariales, de defensa al trabajador y del reclamo legítimo de políticas
políticas sociales hacia la comunidad, como también las sanciones de leyes laborales que mejoraran las condiciones del obrero, tanto estatal como privado. Pero en el año 1950, la CGT cambió para siempre y se alineó a la doctrina peronista, perdiendo el sentido de pertenencia con el socialismo de sus inicios. Una CGT peronista ya no era independiente, sino funcional a un solo partido político, el justicialista. Y así lo vemos en estadísticas, como en total en los 10 años de Perón presidente no hubo ni un solo paro nacional de la CGT. Tampoco los hubo durante el corto gobierno de Cámpora ni Lastiri, ni tampoco durante el primer gobierno de Cristina, ni tampoco durante el gobierno de Alberto. Ni un solo paro de la CGT. Tan solo 2 paros a Duhalde, un paro a Néstor pero por horas y 5 a Cristina en el último periodo presidencial. Porque los 2 a Isabel y los 9 a Menem fueron paros de la CGT, pero claro, luego de que se implementaran políticas neoliberales y privatizadoras, sino antes no había habido paros. Increíble. Esto es decepcionante para saber y entender que la CGT perdió el hilo de su lucha, la lucha obrera por el trabajador. Hoy la CGT es funcional a un solo partido político donde escasamente le realiza huelgas y cortes constantes y donde es el principal boicoteador de gobiernos opositores al peronismo. La CGT a partir de 1950 olvidó el pasado socialista que peleaba por los derechos de los trabajadores pero sin distinción de banderías políticas y se fue formando de a poco como el bastión de confianza de los gobiernos peronistas. Primero como adhesiones gremiales y políticas al partido justicialista, ya que la mayoría afiliado a la CGT en esa época tenía que estar sí o sí afiliado al PJ, si no quedabas afuera. Después pasó a ser la resistencia sindical durante finales de los años 50 y toda la década del 60, hasta pasar por el violento periodo de los 70 y la lucha interna que derivó en cientos de atentados, asesinatos, secuestros extorsivos y amenazas, hasta el retorno de la democracia en el 83, que pasó a ser prácticamente la piedra del zapato de los gobiernos no peronistas, pasando por una etapa de liderazgo absoluto con Ubaldini hasta llegar a nuestros días, donde el poder de los gordos de la CGT, con Moyano en la cabeza, pasó a ser patoteril, extorsivo, funcional y de mucho amiguismo politiquero. El sindicato argentino se cagó el día que prefirieron elegir patoteros y voceros populares como líderes sindicales, y no un tipo inteligente y pillo que sepa negociar con los gobiernos de turno, que sepa leer entre líneas las trampas de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, y que sea incorruptible, a favor de los obreros siempre, porque como dice el poema anarquista, hijo del pueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.